Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Juan capítulo 12, verso 27. Vamos a estar en pie un momento. Vamos a leer este verso único y vamos a orar y luego nos sentamos. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Lo leo una vez más. Dice, ahora está turbada mi alma. Y hay dos preguntas ahí. Dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Vamos a orar. Padre, gracias por este privilegio que tengo el día de hoy de poder compartir tu palabra a los hermanos y hermanas que están aquí presentes. Ayúdame, Señor. Este es un trabajo arduo, el de predicar el Evangelio. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido, Señor, hacerlo a través de hombres. Dice tu palabra que cuando Cornelio estaba en oración, en Hechos 10, un ángel vino y le dio una instrucción. Y la instrucción que le dio fue: manda a llamar a Pedro, que él te hablará algo. El ángel pudo haberle predicado directamente a Cornelio, pero la instrucción fue que Cornelio tenía que oír el evangelio a través de Pedro, porque te ha placido, Señor, usar hombres imperfectos como nosotros, Señor. Ayúdanos. Nos sentimos intimidados muchas veces ante grandes predicadores de la palabra, que tú los has levantado y los has usado, y pues nosotros estamos empezando y seguimos aprendiendo, pero confiamos, Señor, en que tú nos ayudes y tu nombre sea glorificado, Señor, a través de la predicación. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Estamos en nuestra serie El Evangelio de Juan. Este es el sermón número 28, hermanos. Si Dios permite, creo que podemos alcanzar a terminar este estudio este año 2021, ya que vamos avanzaditos ya en el capítulo 12. Solo leí el 27, hermanos, pero vamos a estudiar hasta el 50, hasta el verso 50. Leí solamente el verso 27. Si Dios permite, entonces el día de hoy vamos a terminar el capítulo 12 completo con la ayuda de Dios. Y luego, hermanos, pues ya la semana que viene iniciamos el capítulo 13, primero Dios. El día de hoy, hermano, le puse por tema a esta porción la angustia de Cristo ante la cruz. La angustia de Cristo ante la cruz. Básicamente el sermón va a estar dividido en dos grandes secciones. La primera, donde vamos a ver la turbación de Cristo, hermanos, ante la inminencia de la cruz, porque faltaban ya prácticamente pocos días para que el Señor fuera arrestado. Aquí estamos todavía en el contexto de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Esto es un domingo y nuestro Señor es arrestado el jueves por la noche de esa misma semana y crucificado el viernes por la tarde. Y ante esta situación, hermanos, el alma del Señor está turbada y está angustiado el Señor. La persona de Cristo, o la naturaleza de la persona de Cristo, siempre ha sido un debate a lo largo de los siglos para tratar de entender quién era Cristo. En nuestra doctrina nosotros creemos que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, Cristo tenía un alma humana.
¿ok? Y en esa alma humana pasó por muchas tribulaciones y angustias que los seres humanos enfrentamos. Y pues obviamente esta angustia, hermanos, fue muy severa porque fue la angustia antes de su muerte. El cristianismo, hermanos, enseña verdades hermosas, pero, por ejemplo, que somos hijos de Dios, que estamos bendecidos en Cristo, que nuestra salvación está en Él, que no vamos a recibir más condenación, etcétera. Todas esas son verdades hermosas del cristianismo, pero una de las más bellas, hermanos, tiene que ver con la muerte de Cristo en nuestro lugar en la cruz. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera muerto como sustituto por nosotros, no existiría la oferta de la salvación. Es decir, el Padre está ofreciendo la salvación a los pecadores, hay una oferta, pero solamente existe porque ya alguien pagó en la cruz por esa salvación. Y ese alguien que pagó en la cruz por esa salvación fue Cristo, muriendo como sustituto por nosotros. Ahora, si no existiera la oferta de la salvación, ningún pecador tendría esperanza en el mundo. Solo una. Y sería el futuro en el infierno. Ese sería prácticamente lo único que le esperaría a los pecadores sin la muerte de Cristo. Esta es la razón, hermanos, por la que el evangelio, hermanos, consiste en anunciar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Eso es el evangelio. El evangelio es un mensaje de vida eterna, es cierto, para todos aquellos que creen en Cristo, pero ese mensaje solo es posible porque alguien murió en la cruz. No se confunda, muchas veces podemos oír temas muy bonitos en la iglesia y exhortaciones muy bonitas en la iglesia, temas, si usted quiere, familiares o dirigidas al matrimonio o dirigidas a la crianza de los hijos, etcétera. Pero eso no es el evangelio si nosotros no aclaramos que el evangelio es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener vida. Ese es el evangelio. Es un mensaje sencillo. Pablo era muy sabio y no tuvo que echar mano de ninguna de su sabiduría para predicar el evangelio. Más bien tuvo que dejar sus credenciales por allá tirados, y cuando llegó a Grecia a Corinto, dijo: yo me propuse no saber nada sino a Cristo y a este crucificado. Y ese era el mensaje que él enseñó a las personas. Entonces, hermanos, estas verdades sobre la muerte de Cristo y su resurrección es el eje central del plan de salvación de Dios para los pecadores. Todas las demás cosas que podamos aprender y que podamos hablar son simplemente pues cosas paralelas que están bien, pero que no son necesariamente el evangelio, porque el evangelio consiste en la salvación de las almas. Amén. Vamos a ver entonces, hermano, nuestro primer encabezado, y lo titulamos El alma turbada del Salvador. Verso 27, que fue el que leímos, Juan 12, 27. Dice: ahora está turbada mi alma, este es Cristo. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Dos preguntas ahí. Mas para esto he llegado a esta hora. La hora de morir en la cruz había llegado. Cristo para esto nació. Hebreos 12:2 dice que Cristo enfrentó el oprobio de la cruz con gozo, menospreció el oprobio que implicaba todo el dolor que conllevó ser crucificado, por el gozo puesto delante de él, y ese gozo puesto delante de él fue la salvación de nosotros. Es decir, cuando miró el oprobio de la cruz, el dolor que él iba a soportar en su cuerpo, en un lado de la balanza, y miró del otro lado nuestra salvación, por el gozo de nuestra salvación menospreció el oprobio. ¿Cuánto le dan gloria a Cristo por eso?
Pero por otro lado, la cruz también tenía el lado en donde al ir a la cruz iba a recibir toda la ira de Dios. Y cuando esa verdad es contemplada de la ira de Dios, entonces el alma de Cristo se turba en su humanidad. La palabra quiere decir agitación o sentirse uno revuelto por dentro, en un estado como de ansiedad, si usted quiere. No sé si usted alguna vez se ha sentido así, ansioso. Es normal. En la Biblia hay más o menos 365 declaraciones que dicen no temas, no tengan miedo. Y alguien ha dicho por ahí, haciendo un poco de alegoría, una para cada día del año, ¿no? Nos faltaría una cuando es año bisiesto, que trae 366. Pero tiene algo de sentido, y el mensaje es, hermanos, que Dios no ignora que nosotros enfrentamos cosas que a veces nos dan miedo. Por eso es que frecuentemente encontramos 365 veces aproximadamente en la Biblia, no temas, no temas. ¿Podemos confiar en esa promesa, hermano, que el Señor nos hace? No temas. Nos toca enfrentar cosas difíciles algunas veces y el Señor nos dice, no temas, confía. Me gusta un pasaje donde fueron a la guerra y cuando la situación estaba muy difícil, me parece que fue Josafat, no me acuerdo muy bien ahorita, y el Señor les dijo, estad quietos, ¿no? Porque cuando uno está, hermano, turbado y la situación está apretada a nuestro alrededor, ya sea por salud, un mal diagnóstico, por economía, por cuestiones de trabajo, por la pandemia, por lo que sea, uno tiende a agitarse por dentro. Pero el Señor nos dice, steady, quieto, no te vuelvas loco, quieto. La palabra, hermanos, habla de estar perturbado e inestable y hasta horrorizado. La humanidad de Cristo está sintiendo todo el dolor que vendrá sobre él, asociado con cargar la maldición del pecado. Porque el pecado produce la maldición de Dios. Y cuando él está en la cruz, el pecado de todos aquellos que hemos de creer y que hemos creído y que han de creer y que creerán, vino entonces a estar sobre el Señor Jesucristo. Y sintió entonces todo ese dolor y hubo una turbación entonces en su alma, que como dijimos era un alma perfectamente humana en toda la extensión de la palabra. Tenga cuidado cuando alguien quiera distorsionar la naturaleza de quién es Cristo, porque esas son las herejías que más mueven a los profesantes, porque hay mucho profesante pero pocos cristianos. Esa es la mentira que más mueve a muchos profesantes del Evangelio de Cristo, cuando comienzan a pensar, no, era un ángel, o sí fue Dios, pero el Espíritu Santo solo vino a vivir con él después de haberse bautizado. O cuando tú no tienes un entendimiento claro de la persona de Cristo, ahí esa es la raíz de todas las herejías. ¿Okay? Por eso tenemos un montón de sectas que dicen si era Dios, pero no existe la Trinidad, o era solamente un hombre, un profeta más. Y debemos de tener mucho cuidado en ese aspecto. La deidad de Cristo, humanidad de Cristo y la Trinidad son doctrinas principales para nuestra salvación. Amén. Mire lo que dice el Señor. Dice algo muy interesante. Dice, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Es decir, está diciendo, esta es una pregunta retórica. Las preguntas retóricas son las que tienen respuestas obvias. Y Cristo ante la cruz dice, ¿que acaso en este momento le voy a decir al Padre que no? Eso es lo que está diciendo. ¿Okay? ¿Acaso en este momento le voy a decir al Padre que no? Esto está en armonía con lo que él oró en el jardín de Getsemaní. Cuando él ora y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, en su humanidad orando, mas no se haga como yo digo, sino que se haga tu voluntad. Porque Cristo también en su omnisciencia, siendo Dios, sabía que no podía pedirle al Padre, líbrame ahora, porque eso desviaría el plan eterno de salvación del Padre. Y el plan eterno consistía en que él iba a ir a la cruz a morir por los pecadores que iban a venir. Hay 6 razones, hermanos, aquí por las que Cristo dice, mas para esto he llegado a esta hora.
6 razones por las que la muerte de Cristo estaba en perfecta armonía con todo lo que la Biblia dice, en perfecta armonía con el plan del Padre. La primera, la muerte de Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Esto en el siglo I Israel no lo entendió. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que claramente dicen que el Mesías iba a morir en su primera venida, pero Israel no lo entendió. Israel estaba esperando en el siglo I a un rey que iba a derrocar al Imperio Romano y a establecer su reino inmediatamente, su reino terrenal, en ese momento. Sin embargo, usted puede consultar estas citas en casa. Isaías 53:10 dice que el Mesías pondría su vida en expiación por el pecado. Daniel 9:26 dice que se le quitaría la vida al Mesías. Zacarías 12:10 dice que el pueblo mirará al Mesías que habían traspasado. Además de grandes detalles sobre la muerte de Jesús en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Salmo 41:9 se predijo que se le traicionaría. En Zacarías 11:12 al 13, la cantidad de dinero que recibiría el traidor. En Isaías 56, el abuso físico que sufriría en un juicio injusto. En el Salmo 69:21 se predijo que le darían a beber vinagre. En el Salmo 34:20 se predijo que no se rompería ni uno de sus huesos. Y el Salmo 22 de forma majestuosa da detalles gráficos sobre la crucifixión de Cristo, sobre cómo se burlaron de él y horadaron sus manos y horadaron sus pies. Y es impresionante porque el que escribió el Salmo 22 ni siquiera entendía lo que estaba escribiendo, porque en el contexto de él la muerte de la crucifixión era un tipo de castigo ajeno a todo israelita, pero sin embargo se había profetizado que iba a ser por medio de crucifixión. Entonces Cristo, esta es una razón por la que él dice: yo para esto he llegado, porque el Antiguo Testamento ha determinado esto. La segunda razón es que la muerte de Cristo es el tema del Nuevo Testamento, es el tema central. Una quinta parte del material de los evangelios trata sobre los últimos días que tienen que ver con la muerte de Cristo en la cruz. Es más, si usted ha leído los evangelios con atención, el clímax de los 4 evangelios, ¿cuál es? La crucifixión. Ese es el clímax. Una vez que llegan a ese tema los evangelistas, se acabó. En el sentido de que ya no hay más que escribir, más que saltar entonces a la historia, a los hechos, a las epístolas. Y ellos siguen relatando en los hechos, en las epístolas y en el Apocalipsis el mismo tema sobre la muerte de Cristo y que no hay vida eterna fuera de él. Tercero, la muerte de Cristo fue el propósito principal de la encarnación. ¿Por qué? Porque el Salvador, dice Hebreos 12, 14 y 15, que vino a librar a los pecadores de la muerte, participando también de carne y sangre. Por cuanto nosotros, los que necesitamos salvación, somos carne y sangre, el Señor Jesucristo se encarnó y en su terreno, dice Hebreos, que vino y derrotó a la muerte y derrotó a Satanás y nos liberó de las garras del infierno y nos rescató como aquel tizón, dice un pasaje, que está en el fuego y es rescatado para la gloria de Dios. Muchos han dicho cosas como estas acerca de por qué vino Cristo. Hay gente que dice: Cristo vino para darnos un buen ejemplo. Y sí es cierto, pero no es la razón principal por la que vino. Otros dicen: Cristo vino para enseñarnos doctrina y que nosotros conozcamos la verdad. Y eso es verdad también, pero es solamente parte de la verdad. Porque la razón principal por la que Dios se encarnó en la persona de Cristo fue para poder tener un cuerpo humano que pudiera ser ofrecido en la cruz, para que pudiera morir por nosotros en la cruz. Esa es la razón principal, y las demás son solamente verdades paralelas, si usted quiere, a esa verdad principal de la razón de la encarnación de nuestro Señor y Salvador. En cuarto lugar, el Señor había llegado para esta hora porque, de hecho, en su misma enseñanza, Él habló constantemente acerca de su muerte. Por ejemplo, lo lee usted en casa. En Lucas 18, 31 al 34, Él dijo: el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado,
y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitó. Cristo mismo hizo de su mensaje enseñar sobre su muerte algo esencial. En quinto lugar, la muerte de Cristo fue el tema principal de los predicadores principales del Nuevo Testamento. Hay dos, Pedro y Pablo. Son prácticamente los apóstoles, diría yo, más importantes cerca del ministerio de Cristo. El primer sermón cristiano dado por Pedro en Hechos 2, 23 al 24, trató sobre la enseñanza de que Pedro les dijo, y él fue entregado a muerte por predeterminado consejo de Dios y entregado en manos de los que lo mataron. Ese fue el primer sermón cristiano. El primer sermón cristiano trató sobre la muerte de Cristo. Y eso realmente nunca debería de cambiar. Cada vez que le vamos a presentar el evangelio a una persona, tenemos que dejarle en claro que fuera de Cristo está camino a la perdición, pero que hay una buena noticia, que Cristo murió por él en la cruz y que si él cree de todo corazón en Cristo y entrega su vida a Cristo, entonces puede tener vida eterna en el Señor. El otro apóstol prominente fue Pablo. Y en 1 Corintios 2:2, él dijo lo que les parafraseaba yo hace un rato. Yo me propuse no saber otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Y la sexta razón por la que Cristo dice, para esto ha llegado a esta hora, es que la muerte de Cristo es tan importante para la iglesia, que las dos ordenanzas que la iglesia debe de estar practicando hasta que Cristo venga, se basan en la muerte de Cristo. La primera, el bautismo, que consiste en una representación prácticamente simbólica de que cuando la persona es sumergida en el agua, está diciendo que está muriendo a la vida anterior de pecado que llevaba, y que cuando emerge de las aguas está diciendo que está siendo resucitado a una nueva vida, que es nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. ¿Y la segunda ordenanza cuál es? La cena del Señor. ¿Y qué es la cena del Señor? La cena del Señor es anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Cada vez que participamos de pan y vino, estamos hablando de cómo su cuerpo fue molido en el madero y de cómo su sangre fue derramada en la cruz por nosotros. Y Cristo ora, y entonces hay una oración aquí, y vamos a ver el segundo encabezado, la respuesta del Padre a la oración del Salvador. El segundo encabezado, la respuesta del Padre a la oración del Salvador. Y leemos del verso 28 al 30. Váyame siguiendo ahí con su Biblia. Padre, glorifica tu nombre. Ahí está la oración. Y luego la respuesta. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. La oración es breve de Cristo. Glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Vea que en Getsemaní Él está pidiendo, pase de mí esta copa en su humanidad. Mucha gente se turba con esta situación. ¿Por qué Cristo dice en Getsemaní, pase de mí esta copa? ¿Acaso no sabía en su omnisciencia que el Padre había decretado esto y que esto no se podía cambiar? Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista parece una contradicción, pero si tú entiendes la gravedad del pecado, entonces tiene sentido. Amén. Porque la gravedad del pecado, hermanos, es tan grave, valga la redundancia, que era natural que el ser más santo que ha venido a esta tierra se resistiera a llevar sobre su cuerpo entonces tal contradicción de pecadores sobre él. Era lo lógico. Era lo lógico que alguien tan limpio, tan puro, tan blanco, tan santo, en el momento justo en que todas las manchas y todo el lodo y toda la mugre y todo el pecado, la suciedad del mundo va a venir sobre él, hay una especie de repulsión, ¿o no? Claro que sí. Entonces esa fue la reacción natural en su humanidad. Entonces, cuando Cristo ora, dice el pasaje que vino una voz del cielo. Esta es la tercera vez que el Padre habla audiblemente en el ministerio de Jesús. Es hermoso esto. La primera vez en su bautismo, hablando audiblemente y diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. La segunda en su transfiguración, Mateo 17:5, diciendo cuando están en ese lugar
Elías y Moisés, Elías representando a los profetas, Moisés representando a la ley, y diciendo Dios, este es mi hijo amado, a él oíd. Y esta es la tercera vez, y es en el contexto de la entrada triunfal de Cristo. Justo antes de que el Hijo vaya a la cruz, el Padre sigue hablando, porque el Padre sigue diciendo, estoy complacido con el ministerio de mi Hijo de principio a fin, desde su nacimiento, que fue llevado a cabo tal y como había sido profetizado, hasta su muerte en la cruz, que también había sido profetizada. Y el Salmo 22 lo dice claramente. Y la voz dice lo siguiente, lo he glorificado y le glorificaré otra vez. El significado es sencillo. Lo he glorificado porque lo ha glorificado en todo su ministerio. El Padre respaldando siempre al Hijo en todo su ministerio. Y lo glorificaré otra vez porque en unos días, como en 8 días más o menos después de este día, Cristo se levantará de entre los muertos y el Padre lo glorificará también entonces en la resurrección. El Padre vuelve a afirmar la complacencia de su Hijo. Y la multitud, dice el pasaje, que estaba allí, oyó la voz de Dios y pensó que había sido un trueno. Fue la voz audible, pero la gente no pudo discernir la voz, ni entenderla, al menos este grupo, porque hay otro grupo que piensa diferente. Hay 3 grupos por lo menos aquí, los que piensan que es un trueno, los que piensan que es un ángel, y los que, como el apóstol Juan, que lo escribió aquí, entendió claramente lo que Dios había dicho y que sabía que era Dios. Un trueno es poderoso, hermanos. ¿Se imaginan? Fue algo espectacular eso. El Señor está entrando a Jerusalén en pleno día, la gente está recibiéndolo, están tirando palmas, están cantando, y en ese momento que llega allí en ese lugar, se oye entonces este poderoso trueno. Hay truenos, hermano, que hacen temblar la tierra. A mí algunos truenos me han despertado en la madrugada porque mueven mi cama. No sé por qué, donde vivo hay muchas tormentas eléctricas. Bueno, creo que así es Georgia, ¿no? Georgia es un estado de muchas tormentas eléctricas. Pero fue algo poderoso, hermanos, fue algo impactante cuando estas personas escucharon entonces y dijeron, es un trueno. En el monte Sinaí los israelitas temblaron ante los truenos y relámpagos. Dios estaba hablando a través de truenos y relámpagos en el monte Sinaí. Y el terror fue tan grande que ellos dijeron, no queremos oír más. Moisés, por favor, habla tú con el Señor. Tremendo. Otros decían, un ángel le está hablando. En el Antiguo Testamento ángeles hablaron con personas. Hay infinidad de pasajes. Que un ángel vino y habló con fulano, habló con mengano. La realidad es que ambas teorías están erradas. Ni es un trueno ni es un ángel. Es Dios directamente hablándole a su Hijo, pero el corazón endurecido de estas dos audiencias, unas pensando que es un trueno sin entender qué está diciendo la voz, y otro pensando que es un ángel que no es el mismo Dios, refleja el corazón endurecido de estas personas. No pudieron discernir la voz de Dios. Dios les estaba hablando audiblemente y se lo perdieron, ¿se imagina? Por su corazón endurecido, por su falta de fe en el Señor. Y vamos a ver en el pasaje cómo lo rechazan hasta el final. ¿A cuánto les gustaría oír la voz de Dios audiblemente? Ay, como ya saben, nuestra postura dicen, es fácil, lea su Biblia en voz alta. Ya. Eso dice el pastor Steve Lawson. ¿Quieres que Dios te hable? Amén. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? Amén. Lee tu Biblia en voz alta. Ahí está. 100% seguro de que es palabra de Dios, sin margen de error, porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios nos habla, hermanos, a través de su palabra. Por eso hay que leerla. No estemos esperanzados en una experiencia mística un día donde oigamos la poderosa voz de Dios haciendo temblar este edificio. Si ahí tenemos la revelación más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, que es las Escrituras. Ahora Dios también nos habla a través de las circunstancias, claro que sí. Dios nos habla a través de las circunstancias, a través de los problemas, a través de las dificultades que pasamos. Hace unos días estuve pasando por un periodo un poco como de ansiedad. Estaba un poco ansioso, estaba orando, Señor, ¿qué tengo?
Y me puse a orar, Señor, ¿qué tengo? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? La ansiedad es sentirte como dividido, esa es la definición de la palabra en el original, estar como dividido entre una cosa y otra, como que ni estoy disfrutando lo que estoy haciendo porque estoy pensando en lo que viene, pero al mismo tiempo lo que viene me produce como inseguridad por el futuro y estás como dividido, como ansioso. Y entonces me puse a orar y no oí la voz de Dios audiblemente, pero una impresión de Dios en mi espíritu me dijo, simplemente estoy tratando de llamar tu atención. That's it. Simplemente estoy tratando de llamar tu atención. O sea, que tengas cuidado con estar afanado con todo lo que está alrededor y que me pongas atención a mí. Y eso no es que no ore, ¿no? No es que nunca oro y entonces Dios me llamó a orar. No, siempre estoy orando. Pero Dios me puso esa impresión en mi espíritu. Quiero llamar tu atención. Hermano, así se fue el sentir. Ese sentir desapareció inmediatamente de mí. Comencé a tener paz, a sentirme bien por todo, a planear lo que estaba planeando para mi vida y para la iglesia con gozo, ya no como con esa preocupación, con ese miedo. Yo sé que usted me entiende de qué estoy hablando. Si hay alguien que dice, no, yo no sé, todos en algún momento estamos ansiosos por algo. Si no fuera así, entonces el Señor no nos hubiera dicho, no estéis afanados, no estéis ansiosos por todo, más bien presentad vuestras peticiones, vuestras rogativas en oración. El Señor sabe que algunas veces como humanos el mismo Cristo se turbó en su alma. El sufrimiento, decía C.S. Lewis, es el megáfono de Dios para hablarle y despertar a una sociedad sorda. Y es cierto, hay mucha sabiduría ahí. Muchos han dicho en esta pandemia, ¿dónde está Dios en medio de este sufrimiento? ¿Cómo que dónde está Dios? Dios nos está hablando por medio de la pandemia. Ahí está Dios. Dice que la voz no vino por causa de ellos, sino por causa, de él, sino de ellos. Esto no quiere decir que no fue en respuesta de la oración de Cristo. Sí fue en respuesta a la oración de Cristo, pero vino más para fortalecer la fe de aquellos que entendieron la voz. Porque la hora de la prueba estaba cerca para todos aquellos que estaban siguiendo al Señor y que a la mera hora salieron corriendo. Nuestro tercer encabezado, la anticipación de la victoria del Salvador. La anticipación de la victoria del Salvador. Juan 12, 31 al 37. Juan 12, 31 al 37. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. 3 victorias hay aquí en este pasaje, 3 victorias. La primera, victoria porque dice que el mundo es juzgado. La palabra mundo en Juan aprendimos, hermano, que siempre se refiere no al mundo físico, sino al sistema maligno y satánico que se opone a Dios. Todo aquel que se rebele contra Dios y que no quiera obedecer el evangelio y seguir a Cristo está en el mundo. Y por lo tanto, el que está en el mundo y no salga del mundo, y el amor del Padre no está en él y será condenado con el mundo. Eso es lo que quiere decir aquí. El sacrificio de Cristo en la cruz trajo un juicio sobre el mundo. El mundo no tiene el poder que debería de tener sobre las personas para retenerlas. Así, el evangelio puede liberar a una persona del mundo. El mundo es débil comparado con el evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Claro, el que rechace el evangelio, el mundo es su deleite, ¿no? Es su Dios, el mundo. Pero no solo el lugar es juzgado, sino también el que reina sobre ese lugar, que es el príncipe de este mundo, y es echado fuera. En la cruz es echado fuera en un sentido que ya les voy a explicar. A lo largo de la Biblia, Satanás ha sido echado fuera, ¿no? Por ejemplo, fue lanzado del cielo a causa de su rebelión en el pasado. En el futuro será echado fuera, también será lanzado al lago de fuego al final de los tiempos. Hemos visto entonces un juicio en el pasado, un juicio en el futuro, pero aquí está hablando de este juicio que sucedió en el momento en que Cristo fue a la cruz sobre Satanás. Y lo que quiere decir aquí en el sentido al que se refiere es que Satanás no es soberano en el mundo. ¿Sí sabían eso? Satanás no es soberano en el mundo. Satanás no es el que tiene la última palabra en este mundo, es príncipe del mundo, porque el sistema del mundo es maligno y está en rebelión y oposición a Dios, pero una persona que escuche el evangelio puede ser liberado inmediatamente de Satanás. Satanás no tiene, hay muchas personas que dicen que si alguien está en el satanismo hay que liberarlo y liberarlo y liberarlo y liberarlo para que pueda venir al evangelio.
En cuanto una persona de corazón entregue su vida a Cristo, inmediatamente el príncipe de este mundo es echado fuera de la vida de esa persona. Es lo que dice acá. Y la tercera victoria, hermanos, es que dice el Señor: y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Habla de la cruz, habla del momento en que fue levantado en la cruz, y en ese momento entonces dice que el Padre le dará a Cristo los que son de Él, y dice Cristo: todo el que venga a mí, yo no le echaré fuera, sino que lo iba a recibir y a darnos vida eterna. Ahora todos, aunque ya lo hemos explicado en el pasado, brevemente quiero explicarles de que no es todos sin excepción. Es una fórmula que usamos para explicar todos. No se refiere a todos sin excepción, sino a todos sin distinción. Se lo explico rapidito. Si nosotros decimos que todos es todos sin excepción, estamos diciendo que todo mundo será salvo. Y eso es contrario a las Escrituras. La Escritura dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ahí, por esa puerta ancha. ¿Ok? Hay un infierno, hay una condenación para muchos. Muchos estarán en la condenación eterna. Aquí todo se refiere a todos sin distinción, es decir, gente de todo tipo: judío, gentil, griego, hombres, mujeres, de una cultura, esclavos, libres, escitas y un montón de pueblos que se mencionan ahí en Hechos 2. Eso es lo que se refiere acá, hermanos. ¿Ok? Y estas son 3 victorias entonces. El mundo no tiene poder sobre nosotros. El diablo, hermanos, ha sido derrotado, expuesto, exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Con esto no le estoy diciendo que ignore las maquinaciones de Satanás, porque la Biblia prohíbe eso. Dice: hermanos, no ignoréis las maquinaciones del diablo. El diablo en la Edad Media, los artistas y los pintores de la Edad Media quisieron burlarse del diablo y hacer como una mofa del diablo, y comenzaron a pintarlo en cuadros en aquel entonces, rojo, con cuernos, con una cola, con unos cascos de cabra y con un tridente en la mano. Esa descripción del diablo no aparece para nada en la Biblia. Y mucha gente ha adoptado eso como el concepto del diablo. La realidad es que la Biblia lo presenta como un ángel de luz, como alguien astuto, como alguien que es el enemigo de las almas. Amén. Ya estamos en Cristo, pero el diablo todavía puede contraatacar y traer, hermanos, una caída en pecado. El diablo, no me acuerdo quién lo dijo, fue uno de los puritanos, me parece que dijo que el diablo siempre te va a presentar la bebida en una copa de oro, pero la bebida es veneno. Si tú te dejas llevar por la copa, caíste en la trampa. Entonces así es como se presentan las tentaciones para caer, como algo hermoso, pero es algo que traerá muerte, dolor. Y nuestro siguiente encabezado: la mala teología de la gente sobre el Salvador. La mala teología de la gente sobre el Salvador, verso 34, Juan 12:34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Se recuerda que les dije, en el Antiguo Testamento estaba escrito que él tenía que morir, pero ellos no tenían una teología muy clara, a pesar de que eran grandes conocedores del Antiguo Testamento, eran eruditos en esos temas. Pero ya vamos a entender también por qué no pudieron ver al Mesías. No me quiero adelantar, vamos a ver el pasaje más adelante. Esta pregunta, ¿quién es este Hijo de Hombre?, es burlona. Están diciendo, nosotros en realidad no estamos esperando un Mesías así, sino un Mesías triunfante. No estamos esperando un Mesías que venga a morir en manos de sus enemigos. Estamos esperando un Mesías que venga a matar a todos sus enemigos y a establecer su reino. Y luego, el siguiente encabezado: un llamamiento final a creer de parte del Salvador. Un llamamiento final a creer de parte del Salvador. Leemos el verso 35 y 36. Juan 12, 35, 36. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos.
Esta ya es la segunda parte del sermón. Ya vimos la primera, el alma turbada del Salvador ante la cruz. Y ahora veremos entonces del verso 35 al 50, hermanos, un llamamiento final público de parte de Cristo a Israel. Públicamente este es el último llamado que Cristo le hace a los israelitas que lo están oyendo. El llamado es a que crean en Él. Es el último. 3 años ha estado presentándose ante ellos como el Mesías, predicándoles el Evangelio, haciendo milagros extraordinarios que nadie había hecho antes, hablando con una sabiduría que nadie podía resistir, demostrando claramente en todos los campos que Él y el Padre eran uno, ya lo había dicho, lo vimos en Juan 10. Y sin embargo, hermanos, ahora que la cruz está cerca, lo que el Señor vuelve a recibir de parte de ellos ante esta última invitación es odio, incredulidad. Analicemos brevemente las frases. Aquí ya no me voy a tardar mucho en los pasajes que restan, porque son cosas que Juan ya ha dicho antes y que ya hemos analizado. Este que acabo de leer, por ejemplo, es un poco enredado. Cuando habla el Señor de que un poco está la luz entre vosotros, andad, mientras que no hay tinieblas y que, bueno, nosotros lo que quiero que entendamos acá es que siempre que Cristo habló en este sentido, estaba refiriéndose a su ministerio terrenal como tiempo de luz. El ministerio terrenal de Cristo, los 3 años y medio que duró, Él lo llamó como tiempo de luz, como tiempo en que Él mismo era la luz del mundo, estaba presente entre los hombres. Y cuando llegara la oscuridad o llegara las tinieblas, por lo general se refiere al momento en que Él iba a morir en la cruz. Y ahí iba a terminar entonces su ministerio terrenal, iba a resucitar al tercer día, luego después iba a estar 40 días con los apóstoles, 40 días después iba a ascender al cielo y allá está en este momento sentado a la diestra del Padre. Eso fue lo que vio Esteban. Y eso es a lo que se refiere aquí. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Cristo les está diciendo que su ministerio terrenal está a punto de llegar a su clímax. Y les dice, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Esta frase a nosotros nos suena extraña, pero en el contexto del siglo I, todos los viajeros cuando salían a un lugar y calculaban que ya no les daba tiempo de regresar a su casa, lo primero que comenzaban a hacer era empezar a buscar una posada donde quedarse. Porque según los historiadores, hermano, los caminos eran muy peligrosos, las posadas públicas eran muy hostiles, preferían que alguien, un hermano, un amigo los invitara a quedarse en casa. Y es porque una vez que ya no había luz solar, ya no era recomendable andar por los caminos. Entonces, en este contexto, el Señor lo que les está diciendo es, ahora que estoy aquí, les estoy haciendo la última invitación a creer, aprovechen, están en tiempo de luz, no sea que se les ponga el sol, ¿ok?, en medio camino y se queden en medio camino en tinieblas y no sepan a dónde van. Eso es lo que les está diciendo a estas personas en este momento. Y lo corrobora la última frase del pasaje. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Se les puso el sol en el camino a estos viajeros y no tenían posada. Los agarró la oscuridad viajando en lugares peligrosos. Y eso le pasa a toda persona que rechace a Cristo en su lapso de vida. Ahora ya no depende de, este era un timeline en donde estaba corto porque él estaba a punto de ser crucificado. Ahora no es la misma línea de tiempo para usted porque él ya fue crucificado, pero sí hay una línea de tiempo. Y es que la única forma de venir a Cristo es estando vivo. ¿Sí? Porque una vez que una persona muere, dice Hebreos 9:27, que está establecido que venga un juicio. No hay más oferta de salvación después de la muerte. Nosotros somos los que por lo general deidificamos a los muertos, ¿no? Alguien se muere y inmediatamente decimos que era bueno. Pero no, cuando alguien se muere eso no lo hace bueno necesariamente. Si murió sin Cristo, no está, lamentablemente suena fuerte, pero si murió en Cristo, no está descansando en paz, como muchas veces decimos. Cuando alguien muere, rest in peace. Si no murió con Cristo, no está descansando en paz y eso es una realidad. Y tenemos que decirlo para ser fieles al Evangelio. A veces los predicadores, hermanos, nos toca decir cosas duras del Evangelio. Y les digo a los hermanos que predican acá, y este es un consejo para ellos, nunca pidamos disculpas a la audiencia cuando decimos algo duro de parte de Dios. ¿Sabe por qué?
Porque cuando nosotros como predicadores decimos algo duro a la audiencia y decimos, hermano, pues ahí discúlpeme por esto que le estoy diciendo, estamos diciendo lo siguiente, estamos diciendo que nosotros somos más políticamente correctos que Dios. ¿Sí? Que Dios lo dijo y no se disculpó, pero que nosotros somos más sabios que Él, más buenos que Él, y que nosotros lo vamos a repetir lo que Él dijo, pero que por favor ahí nos disculpen. Y eso es un error. Y me lo aplico a mí y es un consejo para todos, y también para que usted como audiencia aprenda de que algunas veces cuando nosotros le estamos diciendo algo duro a usted, que está en la Biblia, usted tiene que recibirlo como palabra de Dios y darle gloria a Dios por eso. El encabezado que sigue dice, las causas fatales de no creer en el Salvador. Vamos cerrando. Bueno, a mi esposa no me cree cuando digo así, pero... Las causas fatales de no creer en el Salvador. Del 37 al 43. Vamos a leer pasajes largos ya. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Había gente aquí dividida. La evidencia era abrumadora y su corazón estaba partido diciendo, sí creemos, pero amamos más la gloria de los hombres. No queremos que nos echen de la sinagoga. Dice que aquí este pasaje, hermano, rapidito, habla de las dos verdades paralelas en la Biblia que son inseparables y al mismo tiempo incomprensibles, y es que Dios es soberano en la salvación y el hombre es responsable. ¿Por qué? Porque este pasaje lo que enseña, hermanos, es que una razón por la que la nación rechazó al Mesías es porque estaba escrito. O sea que tenían que rechazarlo por fuerza, porque si no lo rechazarían, no lo hubieran rechazado, entonces se hubiera quebrantado la escritura, y esa es la soberanía de Dios. Pero ¿cuál es la responsabilidad del hombre? La responsabilidad del hombre es que no toda la nación en su totalidad rechazó al Mesías, porque Pedro era judío y Pablo era judío. Entonces, ahí habla de la misericordia de Dios, que aunque en su sabiduría él ya sabía que Israel como nación lo rechazarían porque estaba escrito por el profeta Isaías, eso es lo que nos está diciendo Juan lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, el evangelio fue predicado y los que habían de venir vinieron a la salvación. Entonces, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Usted me pregunta si yo entiendo esas dos verdades, yo no las entiendo. Mi trabajo es predicar el evangelio. ¿Quién se va a salvar? Solamente está en la mente divina de Dios. En mi mente eso es irreconciliable. En la mente de Dios, que es infinita y lleno de sabiduría, eso no tiene problema para ser comprendido. ¿Quién dijo esto? Dice que Isaías dijo esto, escuche, cuando vio su gloria. Y otra vez Juan, lleno del Espíritu Santo, enseña una verdad maravillosa y dice que cuando Isaías vio a Dios, en Isaías 6, Isaías capítulo 6, lea todos los versículos, a quien vio fue a Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. En Isaías 6, cuando dice que aquellos querubines decían, santo, 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 vio a Cristo. Y si se acuerda que le dijo, el Señor sigue hablando ahí en Isaías 6 y dice, ¿a quién enviaré? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Purifica sus labios y lo envía. Lo envía con un mensaje. Y le dice, ve con el mensaje, pero el mensaje será rechazado. No aceptarán el mensaje. Y ese pasaje se está aplicando hoy al evangelio. Ahí hace 2000 años al evangelio. Está diciendo que el mensaje que iban a rechazar los israelitas era el evangelio de Cristo. Los israelitas como nación, aunque individualmente muchos vinieron. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero no lo confesaban porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El pasaje primero te levanta el ánimo porque te dice que muchos lo confesaban, ¿no? Y tú dices, wow, a pesar de eso, dice, a pesar de todo el rechazo de la nación, muchos de forma individual, en forma oculta, si usted quiere, lo confesaban. Pero luego el pasaje te baja la moral porque dice que esta gente en realidad amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, lo cual los convierte en falsos conversos.
La nota cierra triste entonces. Y por último, nuestro último encabezado, las consecuencias de creer y no creer en el Salvador. Las consecuencias de creer y no creer en el Salvador. Leemos todos los versos que restan desde el 44 hasta el 50. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y ya el análisis es breve. Y el análisis es, hermano, bien sencillo, pero poderosísimo. Porque Cristo dice en estos versos, hermano, escuche, que no creer en Él es no creer en Dios. Es inseparable nuestra fe en Cristo con nuestra fe en el Padre. Es inseparable nuestra adoración a Cristo con nuestra adoración al Padre. Es inseparable nuestra oración a Cristo de nuestra oración al Padre. Cristo es Dios. Este es el último mensaje que Él les está dando públicamente, el último llamado al arrepentimiento a los israelitas. Y quizás para alguien que está oyendo hoy aquí el Evangelio en este lugar o por las redes sociales, es también la última oportunidad de creer. Y las consecuencias de no creer son fatales. Mientras que las consecuencias de creer son vida eterna en Cristo Jesús, las consecuencias de no creer son condenación eterna. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.